Vía los sugieres acomodando los que estaban de pie. Así que gracias a los niños por ser tan comprensivos. Génesis 18:20 hasta el 22 dice la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Y quiero también añadir el verso 4 al 5 del capítulo 19 del mismo Génesis. Dice la palabra: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Pueden sentarse. Estaba meditando en la tarde de ayer y al pedirle al Señor que por su Espíritu Santo me diera dirección sobre lo que debía predicar, fui movido a comunicar una palabra que entiendo que el momento lo demanda. Y es precisamente un llamado de advertencia que consideramos oportuno. Por eso hemos titulado esta reflexión: escapa por tu vida. Para muchos cristianos o amigos del Evangelio, eso suena a muletilla. Suena a una frase gastada de evangélicos radicales. Quizás algunos piensan que sería exagerado hacer una declaración como esa en tiempos tan modernos y donde se maneja otro nivel de lenguaje. La verdad es que no, y tengo la fe que al final puedas entender que el llamado es oportuno, porque viene de parte de Dios. Y lo que busca, como toda advertencia de parte de Dios, es librarnos, a mí, a ti y a los tuyos, de lo que viene sobre la humanidad. Quiero ubicarle en el contexto histórico de los versos que leímos como introducción de esta reflexión. Génesis 18 y 19 son 2 capítulos que presentan la historia de Sodoma y Gomorra como un testimonio inolvidable. Y si hay gente que piensa que las cosas que pasan hoy son nuevas, debo remitirle a Génesis 18 y 19. Y de acuerdo a algunos cálculos de entendidos en la materia, estamos hablando de una historia de alrededor de 3.000 años, 2.500 a 3.000 años antes de Cristo, lo que quiere decir que eso es viejo. Eso es viejo. Y presentan la historia de estas 2 ciudades como un testimonio inolvidable, primero, que revela la forma en cómo el hombre puede llegar a degradarse en su práctica pecaminosa. Segundo,
revela la forma en que Dios puede reaccionar ante una conducta de esa naturaleza. Y tercero, revela la batalla que tenemos a veces los seres humanos para lidiar con esas realidades. Y aquí es que yo me quiero concentrar en esta ocasión, porque considero que para nosotros y en todos los tiempos, lo más importante es entender los alcances de nuestras acciones y la forma en que debemos aprovechar la misericordia de Dios. Aprender a medir las consecuencias de nuestras acciones. Aprender a manejarnos para aprovechar la misericordia de Dios. Yo creo que esa es una virtud. Y por eso Dios se atrevió a decir de David que era un hombre conforme a su corazón, a pesar de todos los errores que cometió. Porque a mi entender, por lo que revela el texto bíblico, David fue un hombre que supo entender hasta dónde había cometido un error para recogerse. Y eso le ayudó a estar en paz con Dios. Además de que tomó medidas para nunca repetir los errores que cometió. Sodoma y Gomorra se destacaron por su pecado. El verso 20 hasta el 22 que leímos al principio del capítulo 18 nos habla de la forma en que Dios reacciona con el pecado de Sodoma y Gomorra. Muchas veces los seres humanos creemos que lo que estamos haciendo en la tierra, en el cielo, no le importa a nadie. Pero por lo que conocemos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios en todos los tiempos está atento a lo que está pasando aquí. Lo que pasa es que Dios no reacciona siempre en la forma y con la rapidez que nosotros quisiéramos. Y déjeme decirle, a medida que pasa el tiempo, yo le doy la razón a Dios. Porque si Dios fuera como yo, el primero que hubiera salido perdiendo fuera yo mismo. Así que es bueno que Dios siga siendo Dios y funcione de la manera que Él funciona. Dice la Escritura que el clamor contra Sodoma y Gomorra subió a la presencia de Dios. El pecado, la maldad, el extravío de Sodoma y Gomorra creó un estado de preocupación en la presencia del Señor. No porque el reino de Dios estuviera bajo amenaza, sino porque la justicia divina estaba demandando una acción frente a un extravío, a un error de esa naturaleza. Y llegaron unos enviados de Dios, unos mensajeros de Dios para hablar con Abraham. Porque como Dios había hecho un pacto con Abraham, dijo, no puedo hacer nada, sobre todo en el territorio que está bajo la responsabilidad de Abraham, o que he prometido que va a ser él el gerente de todo eso, sin comunicárselo a mi siervo Abraham. Y es en ese contexto que vienen estos mensajeros y le dicen a Abraham lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra. Y le dicen, la maldad ha subido a un nivel que la justicia divina exige una acción. Y le comunican a Abraham lo que piensan hacer. Y aquí hay algo interesante. Antes de la ejecución del juicio, Dios decide comprobar la realidad del pecado y ofrecer una última oportunidad a esos hombres. Creo que esta teofanía, que es una manifestación humana, corpórea de Dios en la humanidad, cuando Dios toma forma para tratar con el hombre, es solo para completar el expediente contra Sodoma y Gomorra, porque Dios sabía lo que estaba pasando. Pero la justicia divina es perfecta.
Se dice que uno de los grandes problemas que hay en la República Dominicana es que los que administran la justicia o los actores dentro del sistema de justicia se equivocan adrede para facilitar que después los jueces no tengan elementos probatorios o que puedan confirmar con el respeto del debido proceso las condenas contra los imputados. Y dicen que el problema comienza desde ahí. Quien está llamado a guardar la seguridad de las pruebas, de armar bien los expedientes, dicen los que hablan de estos temas, que ahí comienza el problema de la justicia dominicana, porque entonces cuando van donde el juez dicen, se le violaron sus derechos y la ley manda que lo suelten. Entonces Dios no funciona de esa manera. La justicia divina lleva a cabo todos los procedimientos y no salta ningún detalle, porque a Dios no le interesa la muerte del impío. A Dios le interesa que el impío se salve. Y Dios va a agotar todo lo que tenga que agotar como procedimiento para ayudarlo en eso. Y aquí encontramos que Abraham intercede por estas dos ciudades y vemos que Dios nunca trae un juicio sin antes advertir. Y en segundo lugar, Dios permite la intercesión como apelación antes de cualquier juicio. Y ese es un punto importante de lo que pasa ahí en Génesis 18. Ahora bien, toda la Biblia da testimonio de continuidad de estas dos normas en la relación de Dios con el hombre. El juicio de Dios siempre ha sido dado como advertencia por los profetas y juntamente con las señales vienen las advertencias, porque Dios quiere que el hombre sea consciente de lo que está haciendo. La maldad de Sodoma era terrible y yo no voy a entrar en detalle más de lo necesario, porque ustedes conocen bastante. Lo segundo que se desprende en este momento histórico, además de la maldad de Sodoma y Gomorra, es que Dios es intolerante con el pecado desde siempre. Y usar ese término para mucha gente, esa palabrita, hoy en día es mal entendida. Intolerante, sí. Se lo reafirmo, Dios es intolerante con el pecado. En la mentalidad de este tiempo, decir que alguien es intolerante es peor que calificarlo de asesino o de ladrón. Cuando a ti te dicen intolerante, te están diciendo algo peor que asesino o ladrón. Alguien que mata a una gente sin darle oportunidad de defenderse es menos malo para la gente de este tiempo que un intolerante. Porque se ha malentendido la palabra intolerante. Un día de esto yo voy a predicar sobre el nuevo diccionario, el lenguaje del tiempo moderno. Hay una cantidad de palabras que han sido trastornados su significado y son manipuladas perversamente para transmitir unas ideas contrarias. Dios es intolerante con el pecado. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha establecido separación entre Él y el pecado. Su santidad no admite el pecado. En su misericordia y su amor le ha provisto al hombre la manera de restaurarse. Pero la realidad es que Dios no tolera el pecado. Ezequiel 18:4 dice unas palabras que son interesantes y que me vinieron a la mente mientras meditaba sobre esto. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así es el alma del Hijo, es mía. Pero el alma que pecare, esa morirá. Yo sé que esa declaración, mucha gente de hoy diría, eso no puede ser Dios. El Dios de amor. Bueno, el Dios de amor dice que el alma que pecare muere. Aunque te suene duro, aunque te suene fuerte. Romanos 6:23, Pablo dice unas palabras en consonancia con eso.
porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es intolerante con el pecado. Y eso pasó con Sodoma. Dios cumplió todo el protocolo de la misericordia y el amor. Dios hizo todo lo que se podía. Y manda 2 mensajeros para que vieran si encontraban algo. Abraham intercedió. Y Dios le dijo, ahí no hay ni 10 que sirvan. Y cuando se lo dice a Abraham, Abraham se calla y deja de interceder. Pero no se conformó con eso. Los 2 emisarios fueron a Sodoma y Gomorra. Y cuando van para sacar a Lot, lo que quieren es violarlo. Ahí está el texto bíblico. Dios cumplió todo el protocolo de la misericordia y el amor por estas ciudades, pero persistieron en su extravío y terminó Dios ejecutando la sentencia. Dice la Biblia que los quemó con fuego y azufre. Le pegó candela. Porque cuando una cosa no sirve, lo mejor es pegarle fuego. Cuando algo está demasiado contaminado, a veces lo que hay es que darle fuego. Porque el fuego es lo único que acaba con lo que no sirve. Óigame bien. No es que uno es pirómano ni Dios es pirómano, pero la realidad es que lo único que hace y purifica algo que está dañado y contaminado es el fuego. Por eso dice la Escritura, el yugo se pudrirá a causa de la unción del fuego de Dios que lo consume. Ahora, hay una reacción o 2 reacciones que yo quiero tratar y es el centro de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Ante la advertencia, Dios manda la advertencia, Dios cumple con su protocolo de informar, de advertir a 2 ciudades que por su pecado caen dentro de la condición de ser merecedoras del juicio de Dios. Esta gente persistió en la maldad y cayó en la categoría de merecer el juicio de Dios. Pero antes de ejecutarlo, Dios cumple una serie de pasos para no hacerlo simplemente por hacerlo. Porque repito, a Dios no le interesa la desgracia de la gente. A Dios no le interesa la muerte del impío. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para Dios es mejor que se convierta todo el mundo. A Jonás le costó entender esto. Jonás, dice la Biblia, que cuando Dios perdona a Nínive, ¿qué dice Jonás? Yo sabía que tú lo ibas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere que la gente se salve. A veces nosotros ni los evangélicos queremos que todo el mundo se salve. Hay gente que está orando para que el Señor le libre de ese marido borrachón que le da golpe. Hay mujeres, me han dicho así, pastor, yo no quiero que oren por él. Yo quiero, lo dicen de una manera más simple, yo quiero que el Señor se lo lleve. Pero no es que quede vivo, no, es que se muera en el llevado, se muera. Pero Dios no quiere que se muera, Dios quiere que se salve. El deseo de Dios no es que nadie muera, sino que todos sean salvos. Dice la Biblia que Abraham, ante la advertencia o información de lo que pasaba con Sodoma y Gomorra y lo que Dios haría, Abraham intercede. Y aunque piensa que quizás ellos se merecían, también piensa, y es una suposición mía, que Dios no ha tomado en cuenta los buenos que a su juicio quedaban en Sodoma. Cuando usted analiza la intercesión de Abraham, se da cuenta que Abraham dice, Señor, quizás hay 50 que sirven. Y esa es una reacción de nosotros frente a las advertencias de Dios. A veces nosotros queremos que Dios entienda nuestra perspectiva del problema. Y Abraham negocia con Dios intercediendo, Señor, ¿verdad que si hay 50 tú no lo quemas? Y el Señor le dice, ok Abraham, pero no hay 50.
Señor, si hay 40. Ok, Abraham, pero no hay 40. Y siguió bajando, porque de alguna manera Abraham entendía que quizás había más gente buena que la que Dios estaba pensando. Y esto representa un grupo o una manera de reaccionar de muchos ante las advertencias de Dios. Y yo veo aquí a Abraham como ese tipo de gente que son tan buenas, que son tan cristianas y que quieren tanto el bien de los demás, que a veces piensa que Dios es un poquito fuerte en algunas circunstancias. Yo quiero decirle, he aprendido y el Señor me ha enseñado en algunos procesos, y en la Biblia hay algunos ejemplos que lo validan, de que muchas veces nosotros queremos ser más justos que Dios. Cuando Dios determina un juicio, hermano, tenga la seguridad que hizo lo posible por librar a la persona antes de ejecutar. Por eso Dios le dijo a Samuel: no ore más por Saúl. Y Samuel no se había cansado de orar por Saúl, porque lo quería, le tenía afecto, cariño. Y Dios le dice en un momento: ya, Samuel, no me pida más por Saúl, porque a ese yo lo solté en banda. La expresión se la puse yo. Ese yo lo solté. Y Samuel intercede, pero Dios le dice: ya. Porque hay un momento que ya. Hay un momento que tú rebosas la copa. Y ese día la misericordia se acabó. Entonces le toca a la justicia divina ejecutar lo que está determinado. Ahora bien, la reacción más importante ante el anuncio de los mensajeros de Dios es la de Lot. Y es la que más me preocupa en esta hora, porque es lo más parecido a lo que vivimos nosotros en este tiempo. Dios manda a los mensajeros a Sodoma para salvar a Lot, porque en la intercesión de Abraham Dios le concede la posibilidad de que por lo menos Lot y su familia era algo que se podía sacar dentro de el descuido y el desbarajute que representaba Sodoma. Y los ángeles o los enviados de Dios llegan allá a donde Lot, el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma, y Lot era parte de la comunidad. Recibe a los mensajeros de Dios con mucha cortesía, se los lleva a su casa para brindarle alojamiento, prepararle comida, que se lavaran los pies, etcétera, etcétera. Porque de alguna manera Lot no entiende ni ve problemas en el panorama. Si usted lee el texto bíblico, Lot estaba despachando y ya era un importante representante de la sociedad civil de Sodoma, porque estaba a la puerta de la ciudad. A la puerta de la ciudad estaban los jueces, a las puertas de la ciudad estaban las autoridades, a las puertas de la ciudad estaba la gente de influencia. Y Lot pertenecía a ese grupo. Cuando los mensajeros llegan, Lot estaba a la puerta de la ciudad. Los recibe, los lleva a su casa, porque Lot era un hombre temeroso de Dios, pero se había acostumbrado a ver, a compartir y a vivir con los sodomitas y su grave pecado. De alguna manera tenía problemas para entender qué estaba pasando. Y mire lo que dice el verso 4. Cuando Lot se lleva los mensajeros de Dios que fueron para sacarle de Sodoma, ante el juicio inminente que venía por causa del pecado, dice el verso 4 del capítulo 19, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, todo el pueblo sin excepción, jóvenes como ancianos. Anote el detalle. Ahí había un problema desde la juventud hasta los viejos. Rodearon la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los muchachones que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, que queremos acostarnos con ellos. Si a usted se le parece eso algo de este tiempo,
Para la gente que dice que eso es de ahora. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas, y anote el detalle del verso 8. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérsela para que se hagan con ella lo que le plazca. Pero a estos hombres no le hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Ese verso 8, márquelo. La respuesta de la turba de manganzones, para no decirle lo que se merecen. Quítate de ahí, le contestaron. Este ni siquiera es de aquí, ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Es en este momento que Lot comienza a tomar conciencia de la realidad y por qué Dios había enviado estos mensajeros para salvarlo. Me llama mucho la atención. Lot comienza a tomar conciencia del problema. Porque lo que había pasado en la vida de Lot es que la sociedad había cambiado sus preocupaciones, su escala de valores, su forma de ver los males. Porque de tanto que te dicen algo, de tanto que te dicen y te acostumbran a algo, tú terminas aceptándolo. Lot creía que él era parte de esa sociedad y de alguna manera había adoptado el pensamiento de la sociedad sodomita. Pero es en este momento que él se da cuenta que eso no era jugando, que eso no era una conducta o un deseo. Es en ese momento que eso no era simplemente una preferencia. En ese momento Lot se da cuenta que es el mismo diablo que está dirigiendo a esa gente. Y que lo que él piense o deje de pensar, a ellos no le importa. Porque el espíritu que los mueve a ellos viene para destruir. Y yo quiero que el que está escuchándome aquí o a través de los medios entienda lo que estoy diciendo. En Sodoma, Lot, un hombre con conocimiento de Dios, un hombre que se crió prácticamente al lado del amigo de Dios llamado Abraham. Un hombre que sabía que Dios era real. Un hombre que conocía básicamente los principios de Dios. Estaba en una sociedad que lo anestesió. Una sociedad que le cambió la mente, que lo durmió. Y de repente despierta con una sublevación, con una insubordinación, con un asalto contra su vida y contra su casa. Los seres humanos nos cuesta entender las urgencias de Dios. Y eso le pasó a Lot. Yo me imagino que Lot estaba pensando, ¿y cuál es la preocupación del Señor? ¿Y por qué manda 2 mensajeros? Eso tuvo que ser mi tío Abraham metiéndole chisme al Señor. Eso tuvo que ser alguien que nos está levantando. Aquí todo está bien. Aquí todo está bajo control. Pero mentira, todo no estaba bien. Todo no estaba bajo control. El pecado había subido a la presencia del Señor. Nos cuesta entender las urgencias de Dios en determinadas circunstancias de nuestras vidas. A veces caemos en la trampa del diablo y ni siquiera nos damos cuenta que estamos al borde del precipicio. Cuando Dios te manda advertencia, hazle caso. Cuando Dios envía un mensajero a llamarte la atención, más vale que reacciones. Cuando Dios se ocupa de crear un ambiente para que tú reenfoques tu vida,
para que tú alinees tu vida. No importa lo que tú estés pensando, acepta la advertencia y alíñate en la dirección que Dios te pide. No contiendas con Dios, simplemente acepta, porque cuando Dios advierte es porque algo anda mal. Yo sé que no nos gusta que nos amonesten. Yo sé que estamos en tiempos donde dar pela es malo, pero a Dios le gusta llamar la atención y lo hace por amor, no lo hace por otra cosa. Hermanos y amigos, Dios quería librar a Sodoma y Gomorra. Cuando no pudo, quería librar a Lot y a su familia. Dice el verso 10 del capítulo 19: pero los hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Y luego le advirtieron a Lot: ¿tienes otros familiares aquí? Y le dan la orden: saca de esta ciudad a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y a todo lo que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Dice el verso 14 que Lot salió para hablar con sus futuros yernos, los prometidos de sus hijas, y le dijo: apúrense, abandonemos la ciudad porque el Señor la va a destruir. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Yo quiero que usted note el detalle. Lot cae de repente en conciencia de que hay un problema. ¿Y qué pasa con los prometidos de sus hijas? No están en eso tampoco. No le creen. Así que al amanecer, verso 15, los ángeles insistieron con Lot y exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Se lo dicen claramente porque se acaba el tiempo. Verso 16, como Lot titubeaba, óigame, el hombre entiende el mensaje, pero está ahí. ¿Te has visto el paso de los cómicos? 3 pasos para adelante y 4 para atrás. Porque Dios advierte, pero él no ha asimilado completamente. Y comienza a hablarlo. ¿Y qué respuesta encuentra en la familia? No, varón, tú te volviste loco. Eso son cosas de tú y tu Dios. Olvídate de eso. Los yernos dicen: yo no voy para allá. Yo no voy a salir de Sodoma. La familia como que no estaba más clara. Quizá la mujer se puso a dar mucha vuelta. Las hijas empezaron a recoger la ropa y entonces no encontraban los adornos, las prendas. Y los ángeles dicen: apúrense. Pero ellos no entendían. Y dice el verso 16: como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es arrastrar a alguien? Eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que la Biblia lo dice bonito, un lenguaje bien educado. Pero eso fue: miren, nos fuimos. Espérate. Eso fue lo que pasó ahí. Porque ellos no entendían. ¿Y cuál es el apuro? ¿Y cuál es el problema? Ese era el pensamiento que estaba dentro de ellos. ¿De dónde sale esta urgencia? ¿De dónde pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando ya habían salido de la ciudad, uno de los ángeles les dijo, cuando ya estaban fuera de los límites de la ciudad, verso 17, uno de los ángeles les dijo: escápate, no mires hacia atrás, ni te detenga en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Esa historia es muy interesante, pero yo quiero
terminar haciendo algunas aplicaciones. Porque fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón y creo oportuno darlo a conocer. Escapa por tu vida es un llamado que generalmente no estamos listos para entenderlo, como le pasó a Lot. Él no lo entendía. Los llamados de Dios no siempre se entienden. Lot no era un ser extraterrestre, era una persona probablemente muy parecida a nosotros, con principios, con conocimiento de Dios, pero no entendía. ¿Por qué no lo entendía? Yo meditaba sobre qué pudo tener a Lot así tan fuera de sintonía. ¿Por qué no entendía el llamado de escapar por su vida? ¿Por qué los ángeles tienen que luchar con él? Tienen que decirle una y otra vez. Y finalmente tienen que arrancarlo prácticamente a la fuerza de Sodoma. ¿Qué pasaba en la cabeza de ese hombre de Dios? 4 ideas vinieron a mi mente y es lo que quiero dejar en la mente de ustedes. Número 1, probablemente Lot se había acostumbrado a vivir en Sodoma. No tenía problemas aparentes hasta el día que los sodomitas se rebelaron y le declararon que no lo apreciaban ni lo respetaban como quizás él pensaba. Regularmente no entendemos a Dios y su llamado hasta que nos damos cuenta que el diablo es un traidor. Hasta que nos damos cuenta que el diablo es un mentiroso. Hay mucha gente que Dios le está diciendo, escapa por tu vida, sálvate. Y ellos no lo entienden. Y su fe y su confianza está en gente que parecen lo mejor de la vida. Y de repente se dan cuenta que es el mismo diablo que por años lo ha tenido engañado, adormecido. Y ellos no se daban cuenta. Eso, probablemente la dificultad que tenía Lot respondía a eso. Tenía sus ojos, tenía su corazón en la gente de Sodoma, cuando la verdad es que esa gente a él no lo amaba. Esa gente no tenía nada con él. Él era una pieza sin valor, porque lo que había en ellos lo separaba de Lot. En segundo lugar, una posible segunda razón es que el pecado se hizo normalidad en sus ojos y no sentía rechazo por el pecado de ellos. A eso yo le llamo la pérdida de la sensibilidad espiritual. Lot se adaptó a las circunstancias que le rodeaban. Y aquí es un punto importante porque el Espíritu Santo llamaba a mi atención. No es posible que la gente de Dios viva de tal manera que el pecado no le irrite. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien en esta hora. Eso está pasando con muchos cristianos en Occidente. Muchos cristianos estamos en contra del pecado. Sabemos que a Dios no le agrada, pero convivimos con el pecado como si fuéramos del mismo costal, harina del mismo costal. Nos acostumbramos y hasta lo toleramos, usando como justificación la malentendida tolerancia o quizás los buenos modales. No creo que un cristiano deba convivir o compartir con un adúltero sin llamarle la atención sobre su pecado. No creo que un cristiano deba vivir, ser amigo y compartir con un mentiroso sin molestarse con su mentira. No puedo entender que un cristiano viva con un fornicario, con un homosexual, con una lesbiana, etcétera, sin decirle nada de su problema que tiene con Dios. Eso no es tolerancia. Eso es afinidad con una maldad que se ha hecho frecuente. Lot no le molestaba lo que estaba pasando.
se sintió cómodo, perdió la sensibilidad espiritual. Nunca podemos perder la sensibilidad espiritual. Hay que estar como voz de trompeta, aunque nos juzguen, aunque nos vituperen, aunque digan cosas malas de nosotros. No es que tú tienes que usar un lenguaje descompuesto para señalar el pecado, pero no puede cesar. El pecador no se puede sentir cómodo contigo. El diablo y su estamento de maldad no puede sentirse cómodo con un siervo de Dios. Oh, yo sé que ese tipo de mensaje en una sociedad adormecida por la maldad no gusta. Pero el Espíritu de Dios ministraba a mi espíritu. Dile que no se adormezcan. Hay un llamado, escapa por tu vida. Hay un llamado, reaccionen. Porque lo que Satanás acostumbra, y aquí tenemos un ejemplo bien antiguo, es hacerte creer que el pecado es normal y natural. Y tú tienes que entender que cuando tú tuviste el entendimiento de buscar de Dios, el pecado no puede ser normal para ti. Ay, pastor, ¿usted quiere decir que peleé con mi familia? No, yo no estoy diciendo que peleé con tu familia. Yo le estoy diciendo que si ese hermano tuyo es un adúltero, dígale, manito, si tú sigues ahí, el diablo te va a llevar. Ay, manito, ya tú me quieres quitar el gozo. Sí, te lo tengo que quitar. Mi trabajo es quitártelo. Porque antes que el diablo te arranque la cabeza, yo tengo que hablar. Después que te la arranque, ya yo no tengo nada que hablar. Te puedo quedar así, descabezado. Pero antes tengo que decírtelo. Amigo, usted sabe que el pecador le gusta contar su pecado. He tenido amigos. Recuerdo que tenía compañeros de trabajo que llegaban los lunes a contar lo que hicieron. Y yo estuve en el motel tal y con la diabla tal. Y a mí, ¿qué me importa que tú hayas estado traicionando a tu familia, a tu esposa y a tus hijos y revolcándote en el lodo de tu pecado? Yo no tengo que prestarle mis oídos a esa barbaridad. Y si se atrevió a decirlo delante de mí, tendrá que escuchar la trompeta que Dios ha colocado ahí al lado de su vida. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien en esta hora. Oh, yo no me puedo quedar insensible. Yo no me puedo quedar indiferente. Hay que hablarle a la gente. Es el tiempo de hablar. Yo no me puedo quedar hablando tonterías en las redes sociales cuando hay un hecho vergonzoso en la sociedad dominicana. Yo tengo que expresar mi respuesta, mi aclaración, mi declaración de contrariedad con eso y decir, no acepto eso. Eso es una barbaridad. Eso está en contra de Dios. Eso es malo. No lo hagan. No le presten atención al diablo. Lot probablemente perdió la sensibilidad, compartió tanto con los sodomitas y ya no le molestaba lo que ellos hacían. En tercer lugar, una tercera posibilidad es que quizás pensaba que esa maldad que había en la ciudad de Sodoma le podía afectar a todo el mundo, pero a él no, ni a su familia, porque ellos eran cristianos, conocedores de Jehová, que se pierde el mundo. Yo no me voy a meter con eso, pero que se pierde el mundo. Aquí yo soy cristiano. Yo quiero decirle que eso es una trampa. La realidad es que el pensamiento sodomita se va posicionando en la mente y el corazón de las personas. Y cuando te vienes a dar cuenta, es tarde. Es tarde. Yo no me puedo sentir cómodo si los vecinos se lo está llevando el diablo. Yo no me puedo sentir cómodo. Yo no me puedo sentir cómodo si los medios están llenos de basura, de pecado. Yo tengo que usar la boca. Yo tengo que marcar mi territorio.
Yo tengo que levantar la voz. Satanás debe saber que ahí, que puede pasar por todas partes, pero aquí no, aquí no, aquí no. Esto es de Cristo, esto es de Dios. Yo estoy en contra de lo que el diablo haya levantado. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo no sé si tú estás entendiendo el mensaje. Yo tengo que reaccionar. Probablemente Lot pensó, eso le pasará a los demás, pero aquí yo no. Y esa es una forma muy egoísta de ver la vida. Y eso es una debilidad que yo he identificado en muchos cristianos. Yo soy cristiano. Ay, tengo mi orgullo cristiano. Pero el evangelio no afecta el medio. Es un evangelio inocuo. Es un evangelio sin efecto. Es casi una pantalla. El evangelio no vino para hacer eso. Dice el Señor Jesús, yo los envío para que sean sal y para que sean luz. ¿Tú sabes cuál es el problema de la sal? Que no soporta la podredumbre. Donde la sal llega es para eliminar lo podrido y evitar que lo que está bueno se dañe. Y la luz tiene un problema muy serio, que donde llega la tiniebla tiene que desaparecer. Yo no sé si tú estás entendiendo. Somos sal y somos luz. Somos sal y somos luz. Ay, pastor, no me gusta. Usted siempre está provocando a uno. No, yo no te estoy provocando. Es que por naturaleza la iglesia del Señor representa un atentado contra lo que quiere imponer el enemigo. Por naturaleza. Por naturaleza. El problema de Lot es que Lot no reaccionaba y pensaba que a él la maldad no le iba a tocar. Yo no voy a predicar porque ya nosotros somos cristianos aquí. No, mentira del diablo. Tú tienes que predicar para que el vecino se convierta, para que el primo se convierta, para que el abuelo se convierta, para que la gente conozca de Dios. Porque si no, mire, hay gente que no ve importancia en que su familia le sirva al Señor. Pues yo le voy a decir esto. Usted puede criar muy bien a sus hijos. Y sus hijos vienen y comparten con un tío perverso. Y lo que usted se toma un año en enseñarle a sus hijos, ese tío se lo desbarata en un fin de semana. Usted sabe bien, los padres saben bien de lo que estoy hablando. Usted se preocupa, y he visto muchas familias llorar con dolor, situaciones como esa. Usted se preocupa por dar valores y formar a sus hijos. Y un abuelo perverso se lo echa a perder todo en un momentito. Por tanto, ay, que si mi familia se convierte o no, a mí me da igual. Mentira, a ti no te puede dar igual. Tú tienes que orar por ellos, tú tienes que hablarle la palabra, tú tienes que comunicarle el evangelio, tú tienes que invitarlo a la iglesia. Ay, pero que yo no sé, a mí no me gusta esa iglesia porque la gente de ahí no sueltan a uno. No, es que no estamos para soltarte, porque si te soltamos el diablo te va a llevar. Estamos para rescatarte, y si tenemos que hacer lo que hicieron los ángeles que arrebataron a Lot, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque esto es por tu bien. Es por tu bien. Dice la Biblia que Lot quizás, y es lo que yo desprendo de ahí, que el pensamiento sodomita se fue posicionando en su mente. Y cuando lo vino a detectar ya era muy tarde. Dice la Biblia que la mujer de Lot, en desobediencia a la instrucción de los mensajeros de Dios, cuando salieron huyendo de Sodoma, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Eso lo dice el verso 26. Mire para que usted vea cómo había llegado a permear la familia de Lot el pensamiento sodomita. ¿Dónde estaba el corazón de la mujer de Lot? En Sodoma. El corazón de ella estaba en Sodoma. Ella nada más pensaba en Sodoma. No se veía viviendo fuera de Sodoma. Lot creía que su familia estaba a salvo, pero su familia estaba contaminada. Mire más todavía. Después del juicio, dice la Biblia, que las hijas de Lot lo emborracharon y se acostaron con su padre, cometiendo el pecado de incesto. Y la justificación fue tener descendencia o no quedarse jamona. Y de ahí salieron los moabitas y los amonitas, ambos enemigos de Israel. Eso es pensamiento sodomita para satisfacer una necesidad. Versos 30 al 38 del capítulo 19.
Entonces la familia de Lot no estaba salva. La pasividad de Lot no preservó a su familia. La indiferencia posible con que manejó el problema de Sodoma no salvó a su familia. Yo no sé si me está entendiendo el pueblo en esta hora. Los resultados revelan que la familia de Lot estaba contaminada por la sociedad sodomita y por el pensamiento sodomita. Se le dañó la familia. Se le dañó la familia. Quizás yo soy muy cristiano, que allá llegue y aquí no pegue. La cuarta posibilidad, por lo que dice la Escritura, que yo desprendo que pasaba y que explica lo que pasó con Lot, es que quizás pensó que el llamado de Dios era un poco exagerado, que lo que estaba sucediendo no era tan malo. He testificado muchas veces que doy gracias al Señor por la firmeza de mi familia en inculcarme los principios cristianos. Y lo he testificado porque muchos hermanos se me han acercado diciendo: pastor, yo debo forzar que mis hijos menores de edad vengan a la iglesia. Pastor, ¿es correcto que uno los obligue a venir a la iglesia? Y yo siempre le respondo a la gente con una pregunta: ¿tú los obligas a ir a la escuela? ¿Tú te preocupas y los fuerzas para que estudien y se preparen, aprendan inglés y demás? Sí. ¿Tú te preocupas porque sean educados? Sí. Entonces, si lo más importante es Dios, ¿por qué tienes que colocar la fe en un último lugar cuando debería ser lo primero? Yo doy gracias al Señor porque yo en mi casa no se discutía si iba o no iba. Eso se daba por sentado. Yo nunca tuve la posibilidad de decir me quedo. Tenía un consejero, una consejera de algún metro que con unción era desplazada sobre mí. Qué bonito lo dije, ¿verdad? Pero doy tantas gracias al Señor. Doy tantas gracias al Señor porque esa firmeza, esa determinación, esa fortaleza en el compromiso con la fe me preservó de lo que el diablo pudo planear para destruir mi vida. Y hoy puedo estar en este púlpito dándole gracias al Señor y testificar que Dios ha sido bueno. Y que lo mejor que me pudo pasar en mi vida fue haber nacido en un hogar donde Cristo era el centro y no era simplemente una religión, era una norma de vida. Lot no tenía eso. Lot vivía en Sodoma. Y Sodoma le cambió el chip. Sodoma permeó su familia. Sodoma influyó en el pensamiento. Mire el final de su familia. Se salvó él de chepa, de misericordia. Pero sus hijas fueron unas perversas. Y su mujer, estatua de sal por buena. Esto es terrible. Termino con lo siguiente. Hoy estoy como instrumento de Dios para hacer un llamado oportuno. Escapa por tu vida. Dios te lo dice para que no te acostumbre al pecado, ni como forma de vida, y tampoco como un ambiente donde podrás vivir sin sufrir las consecuencias. Escapa por tu vida. Moléstate con el pecado. Ay, pastor, que me voy a parecer un atrasado. Sí, para el cielo va un saco de atrasado. Cristo fue tan atrasado que lo mataron porque no compaginaba con el sistema. El cristiano tiene que ser la voz profética,
La voz profética no siempre es agradable. La voz profética no siempre es lo que la gente quiere escuchar. Pero yo quiero testificarte algo. Si hay algo que la gente me ha dicho con mucha frecuencia, es decir, me encanta escuchar cómo usted y su padre predican la verdad sin temor. La gente quiere que le digan la verdad. La gente quiere que le digan lo que hay. En un momento se van a molestar, pero después te lo van a agradecer. Yo no sé cuánto están agradecidos de que en algún momento le han predicado la verdad y por eso están aquí en esta hora. Ese es nuestro deber. Esa es nuestra responsabilidad. Escapa por tu vida. Dios te lo dice para que no te acostumbres al pecado ni a la forma de vida pecaminosa. Para que no te conformes al ambiente, porque si lo aceptas vas a sufrir las consecuencias. Sé que muchos no lo entienden, pero el llamado es oportuno para provocar reacción en ti. Vivimos en un momento cumbre de la rebelión de hombres perversos contra Dios. Usted lo sabe. Yo no tengo que decírselo. Usted lo sabe. Vivimos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Vivimos cuando hombres están usando su poder para formatear con el pecado y la inmoralidad. Y no se avergüenzan, quieren exhibir como los ancianos y los jóvenes de Sodoma, que registra el capítulo 18 y 19 de Génesis. Esos hombres perversos de Sodoma y Gomorra están aquí en este tiempo. Y quieren exhibir su maldad. Y Lot está callado. Yo quiero decirle a los Lot de este tiempo que no por preferencia, sino por accidente estamos en lugares donde Sodoma está queriendo imponer su pensamiento. Tenemos que abrir la boca. Tenemos que molestarnos. Tenemos que darle palabra de orientación a la gente. Hay mucha gente confundida. Hay gente que está sin rumbo. Hay gente que lo único que está escuchando es el pecado y cree que esa es la única manera de vivir. Yo quiero darle una buena noticia. Hay una manera diferente de vivir. Se puede vivir feliz sin tener que caer en esas prácticas perversas. Hay esperanza para la humanidad que quiere buscar de Dios. Hay oportunidad. Hay oportunidad. Escapa por tu vida para que el juicio no te alcance a ti ni alcance a tu familia. Es un llamado de Dios. Si eres un amigo, escapa por tu vida quiere decir que te conviertas a Cristo para que la maldad no te caiga a ti. Ay, es que yo he escuchado mucha gente que con esos pecados de la homosexualidad y esa perversidad moral que hay hoy, dicen, yo respeto a todo el mundo, cada quien que haga lo que le dé su gana. Eso es hasta que a ellos les toca un muchachito de eso que se les confunde. Ay, óreme, úntele aceite, báñelo con aceite, a ver si se le sale esa cosa. Ajá, ahora... Y antes tú decías que cada quien, no, debiste antes de que la maldición llegue a tu casa, levantarte y convertirte en un sacerdote y poner la sangre en el dintel de tu casa para que el diablo no matara a tu familia. Por eso es que estoy aquí hablándote, amigo. Ay, yo no me meto en eso. Cada quien con su vida, cada quien con su vida. Satanás no trabaja así. Es un engañador, es un mentiroso. Vino para matar, para robar, para destruir. Pero Cristo vino para que tú tengas vida y la tengas en abundancia, para cambiar ese pronóstico de fracaso. Amigo, escapa por tu vida. Conviértete a Cristo. Pon tu familia a salvo. Comienza a meter a Dios en tu casa. Dile, entra en mi casa y cambia toda esta basura. Lo mejor que te puede pasar es que Dios entre a tu vida. No te conformes con lo que está pasando. Y si eres ya cristiano, levántate para rechazar el pecado. Todos los pecados. Comenzando con los que están visibles. Sin odios,
sin violencia, sin palabras descompuestas, con amor, pero el amor no quita conocimiento, responsablemente y constante. Escapa por tu vida. Tú puedes desde hoy en adelante decirle a todo el que tú ves que Satanás lo lleva como cordero a matadero, decirle, escapa por tu vida. Ahora que puedes. Se lo digo a los amigos, escapen por su vida. Yo no estoy aquí en una campaña política ganando adeptos para una causa, para llegar al poder. No me interesa llegar al poder. Yo quiero que tú escapes por tu vida. Yo quiero que te salves. Que reacciones cuando puedes. No siempre se puede. ¿Usted sabe por qué? Porque después que el diablo te desgracia la vida y te desgracia la familia, ya no puedes. Pero ahora que puedes, ahora que Dios te llama, ahora que Dios te da la oportunidad, ahora que Dios te da la alarma, escapa por tu vida. No te vayas de este templo sin escapar o salvar tu vida. Tú que me recibes por televisión o radio y el internet, no dejes pasar este culto sin escapar por tu vida. A Lot tuvieron que arrastrarlo, pero lo único que se pudo salvar fue la vida de él. Su familia la perdió, porque dejó que Sodoma lo absorbiera. No permitamos que Sodoma nos absorba. No puede absorbernos Sodoma. No podemos permitir que Sodoma pueda absorbernos. No lo podemos permitir. Resiste. Resistid al diablo, dice Santiago, y de vosotros huirá. En el nombre del Señor, escapa por tu vida. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra.